En general, yo creo que hicieron un buen esfuerzo de algunos grupos más que otros, pero hicieron un buen esfuerzo de, por primera vez que estaban leyendo un proyecto, que es un proyecto que hicieron sus compañeros, que tampoco ustedes lo vean así como que es un proyectito, sino en general los proyectos no varían mucho, pues hay algunos cambios desde el punto de vista de volumen de información, pero en general todos los proyectos tienen esa condición, así que bien. Yo creo que algunos grupos fueron mucho más minuciosos en su análisis. Por ejemplo, el grupo de Abigail Carrasco, Valeria, Isidora, ¿cierto? Tania. Una de las cosas que, ¿por qué tiene mejor nota tal vez que los otros grupos? Que ellos, en definitiva, igual este grupo lo que hizo fue ir mirando y sacando información muy específica ante el propio proyecto y hacer cierto el tema de análisis. Entonces, a mí, de hecho, me gustó mucho más porque el juicio que van emitiendo es un juicio mucho más sustentado. También el grupo de María José Campos, ¿cierto? Alfredo, igual súper buen trabajo, hacen un buen, de Nicolás, un buen ejercicio. No es un trabajo extenso, ¿eh? Porque uno puede pensar que es un trabajito que no es muy extenso, ¿no? Porque la gente piensa, no, voy a hacer 50 páginas. La verdad es que es un trabajo bien agotado, pero bien ahí dieron en el clavo en varias cuestiones que me parece importante, hacen buenas observaciones, los criterios hacen buen análisis, una muy buena reflexión grupal, así que yo por eso que creo que está bien. Los que tienen notas más bajas es porque efectivamente no cumplieron con todos los parámetros que se había pedido. Se había pedido que hay que hacer una conclusión, una síntesis de la pauta y aparte de eso hay que hacer una reflexión en torno a lo que significó hacer este ejercicio. Entonces hay gente que por eso está igual con notas no tan buenas, pero en general tampoco son notas tan deficientes. Como les digo, la pauta la voy a subir, ustedes la pueden mirar, pero esta fue su primera experiencia de hacer este tipo de ejercicios, así que yo los felicito. Así que bien por las notas que obtuvieron. Tenemos la evaluación que es el día jueves. Esto va a quedar grabado, así que uno puede decir, profe, ¿qué va a entrar en la prueba del día jueves? Es una prueba súper cortita. Cuando digo cortita es que va a ir al callo, al hueso, a cuestiones muy precisas. Si alguien me pregunta qué va a entrar la evaluación ex ante. ¿Qué voy a preguntar o qué vamos a preguntar? Lo típico que uno podría preguntar, ¿en qué consiste? ¿Cuáles son sus propósitos, objetivos, características de la evaluación ex ante? Entonces eso es como uno debiera manejarlo. Después vamos a preguntar, dentro de la evaluación ex ante, los tres análisis que estuvimos viendo. ¿Qué significa hacer un análisis de diseño? Que ustedes hicieron incluso un ejercicio práctico. Ahí uno se tiene que centrar básicamente en el tema de los criterios, que me parece igual una cosa importante. Así que leer lo que es la evaluación de diseño. Después está la evaluación costo-eficiencia, que dijimos que lo más importante de este tipo de evaluación se refería a que se utilizaba principalmente para proyectos de inversión social o proyectos que el Estado financia, donde en general todos los beneficios sociales son positivos y cuesta discernir entre uno y otro, porque en definitiva siempre es recomendable aprobarlo. Y por lo tanto ahí lo que manda es el tema del costo. Dentro también de la evaluación ex ante, vimos la evaluación costo-beneficio, que es una evaluación más de tipo cuantitativa. Se usa también en proyectos de este tipo, pero en general más usado en proyectos, por ejemplo, de tipo productivo, de tipo económico, porque aquí lo central es analizar la corriente de costos y la corriente de beneficios o ingresos de un proyecto en un determinado tiempo. Entonces tiene ciertas características y luego yo me voy a centrar hoy día igual a volver a repasar eso, a mirar la evaluación costo-beneficio, que puede ser la que más a ustedes les puede complicar. Es cuantitativa y utiliza conceptos más bien de tipo matemático y análisis de tipo financiero,
a diferencia tal vez de la costo-eficiencia y en el análisis de diseño. ¿Qué más entra en la prueba? Voy a preguntar respecto a lo que es la evaluación recurrente, características, en qué consiste, la diferencia tal vez en la evaluación y lo que es el monitoreo y el sistema de información como un ejemplo que nosotros vimos la semana pasada, que está súper clarito que no debiera ser complicaciones para ustedes. Y hoy día, brevemente, vamos a presentar una pequeña PPT que ya está igual en el sistema, que habla de la evaluación ex post. Y ahí nos vamos a centrar en dos tipos de evaluaciones de la evaluación ex post: la evaluación de resultados y la evaluación de impacto. Entonces, la prueba es una prueba eminentemente teórica, que ustedes deben manejar información sobre eso, y si ya la ha ido leyendo, sistematizando, debiera irle excelente el día jueves en la prueba. O sea, hay que estudiar, hacerse un pequeño resumen y ya, estamos súper claros con ese tema. Entonces, ya saben lo que entra en la evaluación del día jueves a las 3 de la tarde. Vamos a hacerla igual por campus virtual. Vamos a tomar la precaución de que sea una prueba que no cometamos algún error, porque a veces uno igual en la selección de alternativa o verdadero o falso pudiese cometer un error de tipeo, como lo que pasó con la prueba número 1, que hubo un error de tipeo, en vez de poner letra C, ¿no? Parece que se puso y por lo tanto, no, a pesar de que pasaron por varios ojos, ahí hubo un problema. Pero lo vamos a rechequear, pero si cometemos un error, nosotros tenemos que asumir la responsabilidad cuando esos errores se cometan. Así que lo vamos a chequear en todo caso. ¿Ya? Vamos entonces a lo de hoy. Es un suerte de repaso de lo anterior, pero me quiero centrar en lo que pueden haber habido dudas. ¿Ya? Entonces, antes de mostrar la PPT, voy a explicar con mis propias palabras, porque el otro día hicieron algunas consultas, tal vez, qué diferencia el indicador de mérito del BAN y el TIR. ¿Se acuerdan? Valor actual neto, tasa interna de retorno. Valor actual neto es una medición, si uno quisiera llamarlo así, de los resultados de un proyecto o de la rentabilidad del proyecto en términos monetarios. O sea, estamos hablando de cuánta plata en concreto me queda a mí. Yo lo puedo medir en plata, se mide en dinero, exactamente. Entonces yo sumo y resto, sumo los ingresos, resto los costos, y me van a ir quedando por años saldos. Si esos saldos son positivos, se puede considerar que el proyecto es rentable, pero la medición siempre va a ser en dinero. Yo le decía, 1 millón, 5 millones anuales, pues no es mucha plata, y lo tengo yo dividido en saldo. La diferencia de este tipo de análisis es que yo le decía que además lo que traíamos en un flujo de caja, traíamos todos los valores del pasado o del futuro, disculpen, esa es la realidad, del futuro al presente. O sea, teníamos la capacidad de medir cuánto vale o va a costar o podemos utilizar o gastar de 1 millón de pesos en el año 2025, cuánto va a costarnos, y ya todos ya saben que se va a devaluar, que seguramente ese millón ya no va a valer, el millón va a valer 900.000 pesos, tal vez menos, depende de la economía en la que estemos. En los países donde la economía es muy fluctuante, decae rápidamente el valor de la moneda. En Chile, en general, la moneda chilena, el peso chileno, es bastante estable, a pesar de que ustedes no lo crean, pero es bastante estable en comparación a otros países latinoamericanos. Entonces, el BAN se mide con plata, valor actual neto. Entonces, sabemos cuánta plata nos va a quedar. Y yo daba el ejemplo la semana pasada de decirles, pero si yo voy al banco y quiero pedir plata por la idea de proyecto que tengo, porque ya hice el ejercicio, trabajé en mi proyecto, y le digo al señor del banco, ¿sabes qué más? Mi proyecto es rentable. Y él, ¿y qué rentabilidad tiene su proyecto? Y yo le voy a decir, ¿sabes qué más? Me deja a mí mensualmente 600.000 pesos. Y al año me deja, no sé, pues 6 millones, casi 7 millones de pesos. El señor que hace el análisis financiero, análisis de riesgo, me va a decir, pero
La verdad es que ese dato no me sirve a mí. El dato que me sirve es que usted me diga cuál es la rentabilidad, la tasa de rentabilidad de su proyecto. O sea, me va a pedir una tasa de rentabilidad que es un porcentaje. Y por eso es clave aquí las tasas. ¿Se acuerdan? Las tasas de interés. Tasa de descuento o tasa de interés es lo mismo. Entonces, ahí es clave el otro indicador, que es la tasa interna de retorno, que es la forma ahora de representar lo que está en plata, lo representamos ahora en tasa de interés. O sea, es como yo tengo 5 millones de pesos y ese 5 millones de pesos para este proyecto me equivale a una tasa de rentabilidad del 14%. Es como mostrarlo en dinero y mostrarlo en porcentaje. ¿Se entiende la idea, cierto? ¿Sí? Nico, que está ahí presente, podría levantar el dedo. Decir, sí, entiendo, profe. Muy bien. O sea, es lo mismo. Mostramos dinero y mostramos el porcentaje. Ganamos tanta plata y esto representa en concreto, en tasa de interés, tal porcentaje. ¿Ok? Cuando íbamos a las definiciones, porque uno cuando entra a mirar las definiciones se empiezan a poner más complicadas. Por ejemplo, decía que para poder identificar cuál era la TIR del proyecto, la TIR, la tasa interna del proyecto, era llevar a cero el VAN. Llevar a cero el VAN. Si yo gano, mi VAN es de 1.000.000 y tanto, ¿cómo hago yo para que el VAN me llegue a cero? ¿Qué habría que hacer? ¿Cómo lo empiezo a castigar para que me llegue a cero el VAN? ¿A alguien se le ocurre? Una pregunta interesante. ¿Cómo hago yo castigo a mi proyecto, porque esto es castigarlo para hacer el ejercicio, para que me comience a bajar la cantidad de plata? ¿Qué tendría que aumentar? Imagínense que ustedes lo están castigando. ¿Qué empezó a aumentar? ¿Alguien se le ocurre? No importa que esté incorrecto, atrévanse. Alguien que abre el micrófono y diga, ¿qué aumentó? La respuesta, no me digan que los costos, por favor, esa no es la respuesta. Porque uno decía, aumento los costos y por lo tanto me disminuye mi... No es la respuesta. ¿Se le ocurre algo a alguien? ¿Nico? Yo pienso, por ejemplo, en invertir en publicidad como para recibir legitimidad de la gente, para, no sé, por decir, mire, nosotros planteamos este proyecto a esta comunidad y a la comunidad le gustó y invertimos quizás mucho dinero en publicidad y por eso nos arriesgamos con el proyecto y ahí digamos que hay costos. Ya. Sí, sí, Nico, pero ahí vuelve al tema de los costos. Yo estoy diciendo que usted ya ahora presenta su proyecto, va con el proyectito, en concreto dice, ya hice todo, estos son mis gastos, estos son mis ingresos y lo tengo en valor monetario, o lo tengo en millones de pesos. Lo que necesito ahora saber, dice, ¿cuánto representa esto en TIR? Y la definición dice, una forma de saber cuál es la tasa de interés de su proyecto es llevar su VAN, o sea, su valor actual neto del proyecto, a cero. Entonces, ¿qué habría que hacer en concreto? Y usted lo ha evidenciado. Usted, una de las cosas que se quejaban es que, imagínense que esto lo están pensando en el banco. El banco, si le aumenta las tasas de interés a ustedes, empiezan a disminuir, ¿qué cosa? Los dineros, ¿no? El dinero, a medida que yo aumento la tasa de interés, mi plata comienza a bajar. Entonces, lo que hace la TIR es el punto exacto entre que yo me deje mi VAN en cero y ahí descubro cuál es la TIR. O sea, yo empiezo a aumentar la tasa de interés, a hacer un cálculo matemático, si le daría en 18, la subo a 19, a 20, a 21, a 22, a 23% mi tasa de interés y realmente digo, ¿sabes qué más? Me llegó a 0,0 y tanto, o 0% exactamente, mi VAN me es ni más ni menos, no pasé a negativo, esa es mi TIR. Años, si ustedes quieren, puedo hacer una clase especial
unas 2 clases para apoyarnos a que aprendan a hacer cálculos financieros de este tipo. Y que yo creo que es necesario nuevamente repasarlo para el grupo curso, porque esto lo voy a preguntar en la prueba, entonces me interesa a mí que lo tengamos súper claro. ¿Es esta? Sí, esta, ahí está. Entonces, ahí lo están viendo, ¿cierto? Sí. Sí, profe. Estamos hablando del análisis costo-beneficio. Estamos diciendo que una vez identificado y cuantificado los valores, ¿cierto?, de los costos y beneficios del proyecto, el paso siguiente es compararlo. Pero se compara actualizándolo. O sea, comparamos esta corriente de costo y beneficio anualmente. Se va haciendo por año. Para determinar la rentabilidad. La rentabilidad entonces se calcula en plata, VAN, y se calcula en tasa de interés, TIR. Este es el flujo de caja que decíamos. Entonces íbamos por aquí. ¿Se dan cuenta? En un año ganamos más, en un año perdemos menos, depende de lo que ustedes tengan. Costos, ¿cierto? Beneficios o ingresos y egresos. Eso es lo que estamos haciendo, comparando ambas corrientes de ingresos y egresos. En esa lógica, lo que decía yo que habían 2 tipos de indicadores de medición, o se conocen como indicadores de mérito. Yo lo voy a preguntar el jueves, por eso me he detenido aquí a decirle, miren esto, ¿ya? ¿Cuáles son los 2 indicadores más usados? Hay más de estos 2, el VAN y la TIR. Entonces son como los que se usan mucho más. Y lo dijimos la semana pasada. Lo que mide el valor actual neto, dice, el valor actual de los egresos, desembolsos y de los ingresos, actualizándolos al momento inicial del proyecto, o sea, lo lleva al momento del año 0. Llevar todos los valores a valor presente, porque ya expliqué al inicio igual de esta clase, que los valores se pueden medir matemáticamente. Entonces uno decimos, ¿qué pasa? ¿Cuánto me vale en definitiva 5 millones de pesos en el año 2025? Y ahora los traigo acá a valor presente. La verdad que me vale 4 millones 300 y tanto. Depende de la tasa de interés que tenga. Entonces, eso es lo que hace en definitiva el VAN. Dice que es el valor de los beneficios excluidos los costos, ambos actualizados al costo oportunidad del capital. Y también hay otra definición que es el valor actual de la corriente de beneficios incrementales netos en flujos incrementales de fondos. Entonces, estamos hablando derechamente de plata. Eso es lo que estamos haciendo, mirando dinero, contando, sumando, restando y lo llevamos a valor presente. En cambio, la TIR, que se conoce como tasa interna de retorno, consiste, dice, en calcular la tasa de interés que hace cero el banco, lo que yo les señalaba recién. O sea, esto que yo tengo, que digo que gano 5 millones de pesos anual, ¿cuánto representan tasas de interés? Se dice que la única forma de calcularlo es aumentando la tasa de interés en el ejercicio matemático. Entonces le voy aumentando, voy castigando mi VAN y se va transformando entonces en menos, hasta llegar prácticamente a 0. No me puedo pasar a negativo. La idea es que siempre se mantenga sobre el 0 o sobre 0. Hemos dicho, y esta es una pregunta aprobada, ¿cuándo es rentable un proyecto? ¿Cuándo será rentable? Aquí hay varias respuestas. Dice, en definitiva, aquí está la respuesta en la que viene. Es conveniente realizar la inversión cuando la tasa de interés del mercado o la tasa de descuento social es menor que la TIR. Ahí estamos planteando. O estamos diciendo cuando los beneficios netos que hace, ¿cierto?, que está vinculado al proyecto, sea exactamente igual a 0, por lo tanto igual va a ser rentable. Siempre un proyecto rentable, siempre y cuando no pase a estado negativo. Si ya es
500.000 pesos, 1.000.000 de pesos o 5.000 pesos, pasa a ser considerado como rentable. Ahora, la decisión de invertir en un nuevo proyecto va a depender si tengo un proyecto A, un proyecto B, un proyecto C. Este me da 50.000, este 80.000, este 100.000. El que me dé más plata, voy a elegir eso. Entonces la rentabilidad está asociada a comparar proyectos. No porque me dé positivo, yo voy a decir que es el proyecto rentable. Tengo que compararlo con otro. Entonces, dijimos que este método se utiliza siempre cuando se comparen proyectos similares y que podríamos decir cuál es más rentable uno que otro. Entonces, echarle una mirada a este PPT que yo considero que es importante para lo que ustedes vamos a estar mirando la semana o sea, el día jueves, que es el día de la prueba. Dice, en este sentido, un proyecto es interesante cuando su tasa TIR es superior, ahí estamos planteando, al tipo de descuento exigido para el proyecto, que es el nivel de riesgo. Entre varios proyectos alternativos de inversión, se elige aquel que presenta la tasa TIR más elevada. Esto debería haberlo puesto en rojo. Eso es clave, la más elevada. Esa es la que se elige. Siempre estoy comparando más de un proyecto y aquella que tenga la tasa TIR más alta, o ahora el VAM más alto, es el proyecto que yo debo elegir, por lo tanto es el proyecto rentable más importante. Hay algunas cosas que están planteadas como los pasos a seguir en torno a esto, y estamos diciendo que lo que estamos comparando siempre en este tipo son los costos y los beneficios del proyecto. ¿Ya? Espero haber clarificado un poquito más las dudas que pudiesen surgirle respecto al método costo-beneficio. Pero las preguntas son para el día jueves eminentemente teóricas, así que está la PPT. Yo voy a subir igual hoy día dos capítulos súper chiquititos de textos del libro, pero la verdad que lo que está en la PPT yo lo saqué de los libros. Si usted para la prueba estudia la PPT y complementariamente lee el capítulo del libro, va a ser bien, pero en la PPT está prácticamente lo esencial que vamos a preguntar en la prueba, ¿ya? Entonces, pueden complementar con la lectura que les vamos a subir, pero está ahí. ¿Alguna duda? Porque me quiero pasar inmediatamente a lo que vamos a ver. ¿Duda respecto a esto, chiquillos? ¿Se entendió? ¿Quedaron más o menos? También, Nico ya está para el 7, dice el jueves. Pero, ¿dudas? ¿O van a enfrentarlo en la prueba las dudas? ¿No? ¿El miércoles va la ayudantía mañana, chiquillas? ¿Le han pedido ayudantía? ¿Sí? ¿Alguien ahí está comentando algo? ¿Tienen dudas o no? ¿Se entiende, profe? Dicen. Ya, ok. No hay dudas, dice Alfredo. Ya, bien. Van a ver Bárbara alternativa verdadero o falso, van a ver, pero van a ver también selección de alternativas. Esas son las que selección de alternativa, verdadero o falso. Yo creo que ahí vamos a ver si ocupamos otro ítem. Hoy día y mañana ya vamos a resolver y va a estar la prueba en el sistema. Pregunta de desarrollo, yo creo que no, Bárbara, porque la prueba la necesitamos rápido. Las notas las tengo que ya tener puestas el viernes. Entonces, esto me da el resultado rápido, ingresamos las notas, vamos a subir la pauta para que ustedes después la manejen y ya. Así que va a ser una prueba muy cortita, para que todos se saquen puros 6 y 7. Así que si estudian, les va a ir bien, obviamente. ¿Ya? Estamos entonces, no hay dudas respecto acá. Pasamos entonces a lo que vamos a... respecto a evaluación recurrente, yo creo que eso ya quedó súper clarito, no creo que sea necesario volver a repetirlo, salvo esto. Sí. Estoy cerrando aquí unas PPT para abrir una que necesito. Vamos entonces a compartir la que tengo acá, sí. Espérense. Vamos a compartir entonces. Ahí está. La evaluación es post. La están viendo, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Ok.
Bien. Entonces tenemos evaluación ex ante, evaluación durante, recurrente, tiene distintos nombres la evaluación intermedia, concurrente y la evaluación ex post. La evaluación ex post es una evaluación igual súper interesante. Yo siento que en general se ocupa muy poco, pero igual se usa. Cuando digo que se usa poco porque en general si se utilizara mucho más, yo creo que no tendríamos los problemas que tenemos en Chile. ¿En qué sentido? Que a veces hay políticas o programas que se siguen ejecutando constantemente y como no se hacen evaluaciones de tipo sistemática, a veces las inversiones que hace el Estado chileno en proyectos podrían haberse hecho correcciones, mejoras sustantivas, y no se hace porque en definitiva las evaluaciones post son en algunos casos, ¿cierto?, bastante esporádicas. Entonces, yo he tenido la posibilidad de hacer evaluaciones post y principalmente trabajar en evaluaciones de impacto, que son bastante interesantes de llevar a cabo. Es como entretenido. He tenido trabajo así que uno dice, chuta, qué bueno que me pagan por hacer esta pega, porque me ha tocado evaluar proyectos de impacto, de inversión turística, entonces me ha tocado ir a lugares donde se han hecho estos proyectos y resulta igual interesante porque uno recoge la información en el terreno, va mirando, entrevistando, recogiendo información. Es como igual una pega, pero una pega entretenida, para ver qué ha ocurrido. También ahí uno puede en el terreno saber por qué fracasaron algunos proyectos, que a veces no están ni siquiera indicados para nada, o descubrir externalidades, ¿cierto?, negativas o positivas que no habían sido consideradas. Entonces, a veces una externalidad positiva al proyecto que tampoco nadie tenía esperado. Entonces, uno dice, mira, esto trajo como consecuencia adicional a los beneficios, otros beneficios que ni siquiera lo habían pensado los que habían diseñado el proyecto original. Entonces, aquellos que les interesa después trabajar en temas de proyectos, yo creo que es súper interesante trabajar en temas de evaluación de proyectos, gestiones de proyectos, que me parecería una cosa potente para aquellos que les vaya interesando este tipo de campos profesionales. Bueno, vamos entonces a explicar en qué consiste. Voy a abrir aquí. Ahí estamos. Entonces estamos hablando de la evaluación ex post. ¿Qué es la evaluación ex post? Hay muchísimas definiciones. Yo en la PPT puse la que considero que es la más clara y un poco a qué apunta. Se plantea que en definitiva es un intento, porque aquí igual uno puede plantear que pueden haber fracasos en hacer buenas evaluaciones, pero es un intento. ¿Por qué? Por conocer los resultados del proyecto, conocer también sus consecuencias, la consecución en el sentido de los objetivos que originalmente estaban planteados, saber si efectivamente se cumplieron o no. Eso es lo que en definitiva busca la evaluación ex post. Por lo tanto, este tipo de evaluación considera evaluar los resultados esperados, pero también, como yo decía recién, los que tampoco estaban esperados, porque pueden haber resultados que se generan sin que uno haya siquiera lo haya considerado en el proyecto. En definitiva, es efectuar, dice, un examen sistemático sobre los niveles de desarrollo alcanzados producto del proyecto, ya sea incluso a mediano y a largo plazo. Ahí vamos a explicar qué tipo de evaluación se utiliza para evaluar a largo plazo. En general, el propósito principal en esta fase, que es la fase ex post, es aprender de la experiencia, porque yo hago la evaluación y por lo tanto voy igual aprendiendo de lo que ha ocurrido, de mi fracaso, de cosas que han sido positivas, ver si es que efectivamente el proyecto fue eficaz, fue eficiente, por qué lo fue. En definitiva, me va a servir esta experiencia incluso para proyectos posteriores.
para diseño. Entonces es clave esta etapa de recogida de información, de evaluar, de adquirir experiencia, adquirir conocimiento para no cometer los mismos errores a futuro. En general, la evaluación ex post puede estar orientada hacia dos tipos de nivel o dos tipos de evaluación dentro de la evaluación ex post. La evaluación de resultados y la evaluación de impacto, que es la que vamos a comentar hoy día. Entonces, dentro de la evaluación ex post, recuerden que está la evaluación de resultados y la evaluación de impacto. Están íntimamente unidas o son bastante complementarias una de la otra. ¿Qué es la evaluación de resultados? También es conocida como evaluación de eficacia o de efectividad. Si ustedes la buscan en la literatura, la pueden encontrar con este nombre. En general, estamos hablando de evaluación de resultados. El propósito de este tipo de evaluación es analizar en qué medida se han alcanzado los resultados previstos en el proyecto. Busca, dice, identificar todos aquellos elementos que han obstaculizado la implementación de la actividad y el cumplimiento del objetivo. En general, uno podría decir que es una evaluación, por eso se conoce como de eficacia y de efectividad, como una evaluación casi inmediata. Ustedes están terminando el proyecto e inmediatamente están evaluando el resultado de lo que se logró o no. Y ahí pueden mirar cuáles fueron los obstáculos, qué actividades se implementaron o no, cómo se cumplieron o no las actividades, los resultados, los objetivos. Y por eso decimos que es una evaluación que se hace prácticamente inmediatamente una vez terminado el proyecto. La evaluación, dice, de resultados asume como base de análisis que esos son como los focos donde uno puede mirar o poner atención. La planificación, carta Gantt, como ustedes quieren llamarlo ahí, la planificación y la carta Gantt, el cuadro de funciones y cargo y el cuadro de desempeño individual. A través de esto, dice, se puede definir con precisión el grado de cumplimiento de la actividad planificada. Por lo tanto, ahí está poniendo énfasis o poniendo atención el tema de los resultados. En general dice que los resultados busca explicar qué pasó con los resultados positivos o negativos, y aquí es otro foco de atención, mirar el equipo ejecutor, mirar la población objetivo, qué pasó con ellos, si se beneficiaron o no, qué ocurrió con la inserción institucional, el contexto sociopolítico, socioeconómico, cultural. Son ámbitos en los cuales son bastante interdependientes y uno tiene que estar haciendo esta mirada para ir analizando los resultados. Esa es la evaluación de resultados, que yo insisto que a diferencia de la que vamos a ver ahora, es muy inmediata. La evaluación de impacto, más bien, aquí está, miren, se refiere a la huella o señal dejada por el proyecto. A propósito de huella, el impacto, en qué efectivamente cambió la gente. El impacto se mide por cambio de conducta, por cambios de percepciones, de tradiciones. Por lo tanto, un proyecto, cuando mide el impacto, uno va incluso cambiando, ¿por qué no?, valores respecto a lo que originalmente uno creía. Imagínense un proyecto que tienda a avanzar en temas de equidad de género, en temas de no discriminación, en temas de relaciones interculturales. Son efectivamente proyectos que están tratando igual de cambiar la lógica del pensamiento, la lógica de creencias, percepciones que algunos ciudadanos erróneamente tienen. Entonces, son transformaciones mucho más de fondo. El concepto, dice, de impacto se refiere a productos como cambios o variaciones en el grado de la estructuración. A eso yo me refiero, la estructura social. Dice, el proceso de identificación y análisis y explicitación de los cambios o modificaciones que se han producido en las condiciones sociales de la población, en el sujeto, en su entorno, como consecuencia de la aplicación de un proyecto. Por lo tanto, por eso medir impacto es más complejo, más difícil que evaluar resultados, porque uno para medir impacto se requiere pasar un tiempo. O sea, usted ejecutó el proyecto, se retira de ahí, deja pasar un tiempo, tampoco muchos años, pero por ejemplo, a los 5 meses, a los 6 meses o al año siguiente usted vuelve y puede hacer la evaluación de impacto.
En cambio, la de resultados se hace, como les digo, al término del proyecto. Quiero dejar claro que no puede dejar pasar mucho tiempo tampoco. O sea, la evaluación de impacto usted no puede ir 5 años, 6 años después a hacer la evaluación del impacto de su proyecto. ¿Por qué? Porque los cambios en la estructura o el entorno se pueden deber, por ejemplo, a otros proyectos que usted no tiene conocimiento, a que se ejecutaron posterior a que usted estuvo ahí. Entonces, la idea es que pasen unos par de meses o un año como máximo y usted vuelva y hace su levantamiento de información. Dice, desde la perspectiva de las acciones de programa y proyecto, el impacto se puede dividir en dos vertientes, ambas válidas y necesarias. Acciones, dice, tendientes a cambios concretos, directos, tangibles e inmediatos, ¿cierto? Dice, en el ámbito tales como la descontaminación de un río, y la otra, en acciones tendientes a la ampliación de la consecución social como base de los cambios sociales en cuanto a actitudes, comportamientos, relaciones. Esto es más a largo plazo, más complejo, pero se puede medir. Las utilidades de este tipo de evaluación: registrar y analizar todas las experiencias positivas y negativas, las sistematiza, evalúa el contexto socioeconómico político, identifica a los actores involucrados, su peso específico, y estudia la articulación, la interinstitucionalidad público-privada que pudiese estar presente en ese ámbito. Por ejemplo, algunos criterios posibles de usar en la evaluación de impacto, uno de los criterios son los cambios. Ahí uno se puede hacer preguntas: ¿cambiarán? ¿Están cambiando? ¿Qué han cambiado significativamente las condiciones del ambiente, los grupos sociales? El sentido de los cambios, si es que efectivamente son positivos, son negativos, qué tipo de, uno lo podría ir mirando, qué tipo de sentido tiene este tipo de cambios para las personas, en el sentido del rumbo de la intervención. La medición, si son observables o no, la atribuibilidad, en el sentido de que a quienes son atribuidos estos cambios que uno está pensando, si son a factores internos, a factores de contexto que contribuyen o limitan el avance del resultado de un proyecto. Ahí estamos mostrando algunos criterios. Dice, ejemplo de identificación y calificación de impacto. La identificación de posible impacto se tiene en primer término mediante el análisis de variables y de dimensiones estudiadas. Por lo tanto, uno puede, momentos en los cuales uno está llevando a cabo el análisis de los impactos de un proyecto. Aquí igual está el ejemplo de identificación y calificación de impacto. Dice, la metodología utilizada para establecer la calificación del impacto corresponde a un análisis tipo cualitativo y también de tipo cuantitativo. Entonces uno hace un diagnóstico inicial, que es la línea base, una relación de causa y efecto, y después va desde el punto de vista de utilización de lo que uno puede hacer de la lógica de la lógica del impacto, las dimensiones que uno puede analizar, los criterios para evaluar este tipo de impacto. Se utilizan, dice, de acuerdo a las características o los elementos a evaluar en relación a las distintas actividades del proyecto, en sus distintas etapas, a las características de la población. Dice algunos criterios que uno utiliza: el carácter del impacto, el riesgo de ocurrencia de ese impacto, la intensidad del impacto, la duración temporal del impacto y la reversibilidad del impacto. Ahí están algunos de los criterios que uno puede utilizarlo. Por ejemplo, desde el punto de vista del carácter, si es positivo o negativo el impacto. Piensen ustedes en que yo hago una carretera. La carretera puede tener impactos positivos, pero también puede tener impactos negativos. El riesgo de ocurrencia: ¿qué pasa si yo instalo una carretera? ¿Cómo me afecta, por ejemplo, el tema del medio ambiente? El tema que pueden ocurrir, que pueden ser poco probables, muy probables o ciertamente. Entonces uno mira el riesgo de probabilidad de que eso ocurra o no durante la vida del proyecto. La intensidad, el impacto es suave, si es positivo o si es negativo. Si es negativo, es suave, en el sentido que no tiene consecuencias tan duras para el medio ambiente, es medio o es fuerte.
La duración es un impacto que es de largo plazo, de mediano plazo o de corto plazo. Si es reversible o no, en el sentido de que uno puede, por ejemplo, un impacto que sea negativo, pensemos en estos proyectos que han sido incluso parados por el Estado chileno, proyectos ambientales, pero han causado tanto daño en el medio ambiente que pueden ser irreversibles o parcialmente reversibles o derechamente reversibles. Ahí están algunas de las definiciones de este tipo de proyectos. Entonces, es esta la materia, es bastante breve, debiera usted no tener tanta dificultad para poder, ¿cierto?, llevarla a cabo, y es lo que va a entrar en la clase, en la evaluación del día jueves. Aquí me está preguntando Valentina, profe, si ocurre un cambio de objetivo durante el proyecto por un imprevisto o resultado positivo, ¿igual se considera positivo pese a que no se cumplieron los objetivos planteados? Valentina, muy buena pregunta. Si ya tienes que cambiar los objetivos, estamos hablando de otro proyecto, uno podría pensar eso, porque en definitiva lo que no debiera ocurrir es que cambien tu objetivo. A lo mejor, porque se supone que tú hiciste un diagnóstico inicial, ese diagnóstico te dio un problema, frente a ese problema tú planteaste una solución y por lo tanto frente a esa solución tú dijiste, esto van a ser mi objetivo general, mi objetivo específico de estas actividades. Se supone que usted hizo un buen diagnóstico. Por lo tanto, si ya empiezas a cambiar objetivo, puede ser que tu diagnóstico no estuvo muy bueno y por lo tanto tendríamos que reenfocar el proyecto. Esa es la idea, Valentina, ¿se entiende? O sea, la idea es que no debieras cambiar objetivo. Si tienes que cambiarlo, significa que algo pasó en tu proyecto o que el contexto cambió tan rápido que te viste en la obligación de introducir otros objetivos. Lo que ocurre aquí, ¿ustedes han ido a práctica o todavía no les ha tocado hacer prácticas, chiquillos? Ustedes tuvieron práctica de familia, ¿o no? Sí, tuvieron práctica de familia. Yes. A veces sí, ya me di cuenta que sí, tuvieron práctica. Lo que ocurre a veces es que yo soy de campo, ¿cierto? Los güeyes van detrás de la carreta. Ustedes a veces hacen cosas sin haber pensado que a qué objetivo está apuntando estas cosas o estas acciones. Y después vuelven a su programa, a cuáles son mis objetivos. Y a veces estas cosas que hicieron no son o no responden a ninguno de los objetivos que ustedes tenían. Y entonces empiezan a decir, ¿sabes qué más? Voy a tener que formular un objetivo que no tenía considerado, que puede estar asociado a un tema imprevisto. Eso significa que a lo mejor usted no hizo un diagnóstico tan exhaustivo. Pudiese darse el caso que ocurriera eso para poder meter todas esas actividades dentro de un objetivo, darle un paraguas. Pero la lógica es que durante de formulación, antes de planificación de política, por lo tanto, esto viene a ser, esta asignatura que estamos cerrando aquí el ciclo, viene a ser una consecución de todo lo que ustedes vieron primeramente. Toda asignatura de política pública, una de planificación, una de formulación y finalmente una de evaluación. Todas están súper encadenadas. Si ustedes miran, tienen la misma lógica y la única diferencia de la formulación y evaluación es que se centra ya en una cosa súper específica que tiene que ver con proyecto y programa. Cómo formularlo y cómo evaluarlo. Lo que ustedes aprenden a evaluar de proyecto les puede servir para evaluar también programas y también, ¿por qué no?, algunas políticas sociales. ¿Sí? Perfectamente factible. Pregunta y duda. Es nuestra última clase, así que yo quedo abierto para las preguntas de la prueba que va a ser el día jueves, dudas, consultas. La clase era bastante breve. Hay compañeros que tienen que ir a... quedamos Pichi Caluga, dice Nico, que se va a sacar un 7, ya. Estamos tanta buena nota, parece. ¿Dudas, estimados chiquillos? Aprovechen. Hay más de 30 aquí, así que me imagino que lo que se vio de evaluación es post. ¿Quedó claro? Tenemos dos tipos de evaluación dentro de las evaluaciones post. Resultados
Evaluación de impacto, la de resultado es más inmediata, se hace una vez terminado el proyecto. La de impacto se hace posterior a que se terminó el proyecto, pasado unos meses, pasado un año. Se establecen criterios para evaluar impacto, porque ahí uno mira externalidades positivas o negativas, en lo que yo miraba algunos criterios que están establecidos. Yo les señalaba que a mí me gusta mucho más la evaluación de impacto, más entretenida, porque es un trabajo de campo, uno tiene que hacerlo con la gente, entrevistar, levantar información. Por ejemplo, si su proyecto tendía a mejorar temas medioambientales o de impacto ambiental, contaminación de ríos, agua, bueno ir a mirar qué ocurrió, si las aguas están ya ahora nuevamente sanas, si la gente está usando el río, para qué lo están usando, para la pesca, conversar con la gente, ver cómo le cambió nuevamente la vida al recuperar el río. Todas esas son cosas que uno lo va haciendo de la lógica de ir evaluando el impacto de un proyecto que se hizo previamente. Seguramente la etapa de resultados, ¿qué evaluamos? Evaluamos si la gente estuvo de acuerdo o no con hacer el proyecto, si se realizaron las actividades de la empresa o no, si vino la empresa, pasaron las máquinas. Entonces, la evaluación de resultados mira cuestiones muy específicas, muy concretas, propiamente tal del proyecto. En cambio, la de impacto se proyecta mucho más allá, a mirar lo que uno buscaba transformar con el objetivo general. Esa es una diferencia significativa de una y otra. Pero ambas son súper entretenidas. Como les digo, yo he tenido la posibilidad de estar mirando. Un día anduve en un proyecto de evaluación de impacto, me parece que lo había contado, del proyecto que tenía el Ministerio de Medio Ambiente, Senderos de Chile, que sí, se han hecho hartos lugares de circuito turístico de sendero para andar a caballo en ciclovía. Y me invitaron a mí a ser parte de una evaluación de impacto en algunos territorios, aquí en la región de la Araucanía, la región de los lagos, de la evaluación de este proyecto, porque hubo una inversión igual del Estado ahí. Me tocó andar a caballo varios días, de verdad que fue bonito, pero no estoy muy acostumbrado a andar a caballo, terminé súper maltratado, pero fue súper interesante conversar con la gente, levantar la experiencia, hacer el informe, mostrar los resultados, algunas experiencias súper importantes para las comunidades, especialmente comunidades indígenas, pehuenches, algunos sectores que recuperaron igual parte del territorio, parte de sus rituales, que a mí me dejó igual una experiencia súper interesante. También es posible, estimados estudiantes, hacer evaluaciones de impacto ex ante. Eso igual yo lo he comentado. En la etapa de evaluación ex ante, antes de llevar a cabo un proyecto, uno en la etapa de estudio de prefactibilidad, seguramente con Miguel, ustedes miraron estudios de estudio jurídico, estudio de impacto ambiental y todo lo demás, ¿se acuerdan? Yo igual tuve la posibilidad de hacer un estudio de impacto ambiental, este era un estudio de impacto sociocultural en la ruta costera, que es lo que se iba a hacer ahí, una carretera por Guapi, sector Puerto Saavedra. Es un estudio que fue súper interesante, lo llevamos a cabo nosotros hace hartos años atrás, pero que igual hasta el día de hoy ha tenido impacto para las comunidades. Ustedes pueden buscar en la web y escribir estudio de impacto sociocultural, Boca Budi o Budi, y les va a salir el estudio, quién lo hizo la UFRO, yo dirigí ese proyecto y lo importante que generó es que detuvimos la carretera para que no pasara por comunidades indígenas. Entonces, cuando uno hace este tipo de estudios que tienen impacto positivo para las comunidades, en el sentido de parar una carretera, porque iba a pasar por las comunidades, pues ya reducía su terreno. Imagínense que mucha gente tiene 3 hectáreas, 4 hectáreas, meterle una carretera en medio era un impacto terrible para las comunidades, para el tema sociocultural, para el tema de patrimonio. Por lo tanto, este tipo de estudios que ustedes los vean, que ustedes lo puedan desarrollar, es importantísimo. Hay gente que se dedica a esto, estimados estudiantes, siendo profesionales, se dedica básicamente a hacer estudios, a hacer diagnóstico, línea base, trabajar en estudio de impacto
ex ante, estudios pactos después, además una pega entretenida y se gana buena plata para trabajar en alguna empresa. Así que yo creo que tienen ahí posibilidades aquí que les interese seguir avanzando. ¿Dudas? Y paro de hablar. Ahora ya podemos parar la grabación. Camila, ¿dudas respecto a esto? ¿Para la prueba? ¿Las evaluaciones?